Esto es Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt y hoy voy a hablarles principalmente de un poemario de la poeta venezolana Yolanda Pantin que se titula El hueso pélvico. Yolanda Pantin nació en 1954 en Caracas, cursó estudios de letras en la Universidad Católica Andrés Bello, fue cofundadora del grupo literario Tráfico en 1981 y de la editorial de poesía Pequeña Venecia en 1991. Fue becaria de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Guggenheim. Entre los premios literarios que ha recibido destacan el Premio Casa de América de Poesía Americana en 2017 y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2020. La edición que yo tengo de El hueso pélvico fue publicada por Luba Ediciones en Buenos Aires en el año 2024. Sin embargo, este libro fue publicado por primera vez en el año 2002 por la editorial venezolana Eclepsidra y también fue compendiado en La poesía reunida de Yolanda Pantin, que editó la editorial Pretextos bajo el título de País. A lo largo de mi comentario mencionaré un libro del filósofo Jacques Derrida que se titula Salvo el nombre. Mi propósito no es aplicar el pensamiento derridiano al libro de Yolanda Pantin, sino sencillamente ver qué sucede de forma casi experimental cuando conectamos estos dos textos. Me parece que el vínculo entre estos dos textos puede resultar sumamente productivo. Jacques Derrida se caracteriza por ser un filósofo o un pensador de la frontera. Es alguien que se mueve en el espacio irreconciliable y en constante tensión entre el afuera y el adentro. Partiendo de esta idea, me gustaría empezar por algo que está tanto dentro como afuera del poemario de Yolanda Pantin. En El hueso pélvico se hace referencia a un texto de Kafka, un texto que se titula Prometeo. Este texto funciona como lo que en teoría literaria se denomina un intertexto, es decir, es un texto al que se alude, que tiene independencia por sí mismo, pero dentro del contexto de este libro de Yolanda Pantin adquiere una significación particular. Voy a leer entonces el texto de Kafka, que está en la página 83 de la edición de Alianza de La Muralla China. Como dije, el texto se titula Prometeo y dice así, es sumamente breve. Sobre Prometeo informan 4 leyendas. Según la primera, por haber traicionado a los dioses ante los hombres, fue encadenado al Cáucaso, y los dioses enviaron águilas que le devoraban el hígado en perpetuo crecimiento. Dice la segunda que, retrocediendo de dolor ante los picos despiadados de las aves de presa, Prometeo fue incrustándose cada vez más profundamente en la roca, hasta formar un todo con ella. Según la tercera, en el decurso de los milenios se olvidó su traición. Los dioses olvidaron, las águilas olvidaron y él mismo olvidó. Según la cuarta, se sintió cansancio de aquello que había perdido todo fundamento. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas. La herida se cerró, cansada. Quedó la montaña de roca, inexplicable. La leyenda intenta explicar lo inexplicable. Como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable. De acuerdo con el punto de vista que se adopte, se pueden hacer diversas lecturas sobre el mito de Prometeo. Una de estas lecturas consistiría en pensar a Prometeo como un héroe rebelde, como alguien que se subleva contra los dioses, contra los poderosos, les quita el fuego y todas las posibilidades que implica dominar el fuego y se lo entrega a los humanos, a criaturas inermes que a través de este don, a través de esta ofrenda, podrían llegar a elevarse a la condición casi de semidioses. Otra lectura consistiría en pensar el fuego como algo equivalente al fruto prohibido del Génesis. Prometeo les da el fuego a los hombres, les entrega el fuego a los seres humanos, pero el fuego, aunque les permite a los seres humanos progresar, inventar nuevas cosas, crear nuevas tecnologías, se convierte en un arma de doble filo, porque también implica su destrucción, el comienzo de la guerra. Ambas lecturas nos llevan a lo que Chantal Maillard, en una conferencia titulada La ira, una conferencia que versa sobre Medea y sobre Kali, llama la tesis de las reconversiones patriarcales. Para entender esta tesis de las reconversiones patriarcales, pongamos como ejemplo el caso de la fundación de la cultura griega.
Se supone que antes de que los griegos, antes de que los aqueos de origen indoeuropeo se asentaran en las tierras que luego ocuparon, existía allí una serie de pueblos que podríamos definir como matriarcales. Estos pueblos matriarcales se supone que veneraban deidades ligadas a la tierra, ligadas al agua, deidades que no promovían la apropiación de la naturaleza por parte de los seres humanos, sino que más bien creaban un espacio de armonía y de horizontalidad entre los seres humanos y el entorno en el cual vivían. Estos pueblos matriarcales se supone que fueron colonizados por unos pueblos guerreros patriarcales que llegaron con sus propios dioses y que en vez de exterminar a las deidades telúricas y tónicas que encontraron al llegar, decidieron asimilarlas, subordinarlas a sus propios dioses. La dominación de estos pueblos matriarcales por parte de estos pueblos patriarcales de origen indoeuropeo está perfectamente representada en la imagen de Apolo, el dios Apolo, pisando a la serpiente Pitón. Se supone que la serpiente Pitón pertenece a este orden anterior, a este orden telúrico matriarcal que fue colonizado por el orden de los dioses olímpicos, representado por Apolo. Por supuesto, no hay que hacer una lectura simplista de esta llamada tesis de las reconversiones patriarcales. En estos casos, frente a este tipo de situaciones, es muy común caer en la tentación de utilizar el discurso de la leyenda negra, según el cual los colonizados deben idealizarse y los colonizadores deben demonizarse. Para evitar caer en este simplismo, la propia Chantal Maillard, quien hace la conferencia donde menciona la tesis de las reconversiones patriarcales, pone a prueba este viejo discurso de la leyenda negra. Lo pone a prueba a través de una pregunta muy interesante. Si acaso abandonáramos el fuego, si acaso abandonáramos la ética guerrera que heredamos de esos pueblos colonizadores indoeuropeos y regresáramos a la edad primigenia y matriarcal de las deidades telúricas, ¿lograríamos obtener una forma de comunidad realmente más pacífica y más armónica? Ya retomaremos esta pregunta un poco más adelante. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el mito de Prometeo con toda esta cuestión de las reconversiones patriarcales? Si vemos a Prometeo como el héroe que roba el fuego a los dioses y lo entrega a los humanos para que los humanos, a través del empleo del fuego, se eleven, se deifiquen y logren apropiarse de la naturaleza, nos corresponde concebir la figura de Prometeo como una suerte de mediador que posibilita el paso de las culturas matriarcales a las culturas guerreras, heroicas y patriarcales que utilizan el fuego para generar tecnología y apropiarse de la naturaleza. Esto lo podemos ver también a la luz de la vieja oposición entre civilización y barbarie, de acuerdo con la cual Prometeo y los dioses olímpicos se corresponderían con la civilización, mientras que las deidades tónicas y telúricas del matriarcado se corresponderían con la barbarie domesticada por los dioses civilizatorios del Olimpo. Creo que frente a esta problemática tan compleja, frente a esta disyuntiva, en el poemario de Yolanda Pantin, El hueso pélvico, hay un posicionamiento. Pero ese posicionamiento no es maniqueo y no es simplista. Es más bien tentativo, es balbuciante en el buen sentido. Creo que este poemario se mantiene en la frontera, en la tensión de la frontera propia del pensamiento de Jacques Derrida. En el hueso pélvico hay un intento por reconciliar la idea de patria, tan maltratada por el heroísmo sangriento y por el culto al héroe, con la feminidad y con la idea de madre como origen. Pero esta toma de posición no es tan parcial y tan maniquea como podría creerse. Es sumamente compleja y, como ya dije, se mantiene en una tensión fronteriza muy propia de Jacques Derrida. Volvamos ahora al mito de Prometeo. Pensemos en el castigo que aplican los dioses a Prometeo por haberles robado el fuego
y haberlo entregado a los seres humanos. Los dioses condenan a Prometeo a permanecer inmóvil sobre una suerte de roca o risco o montaña, mientras un ave de rapiña le roe el hígado, el cual constantemente se regenera, de manera que no hay fin para este sufrimiento. En la medida en que el órgano se regenera, el ave de rapiña vuelve a roerlo y a causarle dolor físico. Kafka, como se habrá notado a partir de la lectura que hice de su texto, elabora 4 posibles versiones de finales para esta terrible tortura, para esta terrible situación. En el poemario de Yolanda Pantin, El hueso pélvico, se hace referencia específicamente a la 4ª versión de la que habla Kafka. En la 12ª estrofa del poemario se dice lo siguiente acerca del mito de Prometeo, acerca de la 4ª versión de Kafka. Lo único que sobrevivió, dice, del héroe que entregó a los hombres la luz en forma de fuego y luego de haber sido devorado por ave de rapiña, su cuerpo tajado, atado a una roca, cansados los dioses y la herida, al cerrarse cansada también en olvido de sí, tal como olvidaron el águila y los dioses, y el héroe mismo, uno con la roca, al replegarse, fue la roca misma. Quedó la montaña de roca inexplicable. Ese último verso, quedó la montaña de roca inexplicable, es una cita textual del texto de Kafka. Dice Kafka en su 4ª versión del final del mito de Prometeo: se sintió cansancio de aquello que había perdido todo fundamento. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas, la herida se cerró cansada. Quedó la montaña de roca inexplicable. La leyenda intenta explicar lo inexplicable. Como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable. En este punto podemos empezar a hablar del pensamiento de Jacques Derrida. Para Jacques Derrida es imposible postular la existencia de un origen o de un centro, la existencia de algo a partir de lo cual todo comience a existir. Quisiera quedarme por ahora con 3 ideas o frases del texto de Kafka. La primera es la que dice: la herida se cerró cansada. La otra idea que me interesa es la siguiente: quedó la montaña de roca inexplicable. Esta es la frase que cita textualmente Yolanda Pantin en su poemario. Y finalmente, me interesa destacar esto: la leyenda intenta explicar lo inexplicable. Como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable. A propósito de la herida, quisiera leer un par de fragmentos del texto de Jacques Derrida al cual me he referido, que se titula Salvo el nombre. Es un texto escrito en forma dialógica. Voy a leer 2 intervenciones. Leo la primera, hago una breve pausa y leo la que sigue. Sí, la herida es esa, está ahí. ¿Hay alguna vez otra cosa que sea legible? Otra cosa que la huella de una herida, y otra cosa que tenga alguna vez lugar. ¿Conoce usted otra definición del acontecimiento? Pero nada, igualmente, es más ilegible que una herida. Supongo que a sus ojos la legibilidad y la ilegibilidad nos suman 2 en ese lugar. A su entender, es en todo caso esa huella la que deviene legible, hace y se hace legible, en y sobre el lenguaje, es decir, al borde del lenguaje. Derrida explica la cuestión de la herida a partir de una imagen muy ilustrativa, a partir de la imagen de una flecha que se dispara en dirección a una diana o un blanco. Cuando Derrida se refiere al sentido de las palabras o al sentido que tiene el lenguaje, no se refiere al sentido como significado. Cuando Derrida habla del sentido de la misma manera que lo hace el poeta Mario Montalbetti. Cuando Derrida habla de sentido, habla de dirección. Las palabras se dirigen quizás a sus significados, pero nunca dan realmente en el blanco. Las palabras tienen sentido, es decir, tienen dirección, abren una dirección,
pero no tienen realmente un objetivo claro. En otro fragmento de Salvo el nombre, Jacques Derrida se refiere a un concepto que es fundamental en este libro, el concepto de teologema apofático, el concepto de lo apofático. El lenguaje de lo apofático, o la palabra apofática, es la palabra que dice y desdice al mismo tiempo. Es la palabra, por ejemplo, del místico, que al mismo tiempo que afirma, niega lo que afirma. Pero no simplemente agregando la partícula negativa no a su afirmación, sino llevando el lenguaje al límite, a lo paradójico, al sinsentido. Pienso, por ejemplo, en la famosa frase de Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero. Pienso también en la tercera parte del poemario de Yolanda Pantin, donde hay una especie de oración para María Lionza. Dice así: salve, reina, que estás en las aguas. Digo esta oración ante tu estatua, mas tú no existes, sino en el hueso materno. Vamos los creyentes en la hora descreída, por un puente sobre el presente duro. Espléndida figuración de una mujer enarbolada que carga la ciudad sobre la espalda al centro de su arteria fluvial. Pasamos sin mirarla, reina sagrada que un artista supuso ver sobre una danta espoleada en su musculatura compacta. Carga hacia la vertical un hueso de interrogación. Patria por el derivativo interrogada. Levanta el hueso duro de roer. Portezuela finalmente es apertura. Una vez por la endija, cuando llegas con sangre. Me parece que en estas palabras reside la tensión del lenguaje apofático. Se dice salve, reina, pero al mismo tiempo se le dice mas tú no existes, sino en el hueso materno. Es decir, María Lionza no existe sino como materia, como algo que pertenece al orden inorgánico o mineral. Vamos los creyentes en la hora descreída. Otra vez aparece aquí la palabra que dice y se desdice. Son creyentes en la hora descreída. Vamos los creyentes en la hora descreída por un puente sobre el presente duro. Más adelante dice: pasamos sin mirarla. Hay algo velado a la mirada, como el Dios en el lenguaje apofático, como aquello a lo que las palabras apuntan, pero no logran atrapar. Luego dice de la estatua de María Lionza: carga hacia la vertical un hueso de interrogación. Levanta el hueso duro de roer. Hay algo muy extraño en estas palabras porque se habla del hueso pélvico, de algo duro, de la materia que vertebra y al mismo tiempo es un hueso de interrogación, es una pregunta, es algo que balbucea, es algo frágil, como un signo de interrogación. Creo que aquí, en estos versos, se encuentra lo apofático de la misma manera que se encuentra en la palabra, por ejemplo, de los místicos. Y este lenguaje apofático es el lenguaje de la plegaria, del rezo. Cuando Derrida habla de estos teologemas apofáticos, dice lo siguiente: no se asemejan a flechas, a dardos, a un tiro agrupado de flechas destinadas a apuntar en la misma dirección. Pero una flecha no es solo una flecha. Jamás es un fin en sí misma. Es todo salvo aquello a lo que apunta, salvo aquello en lo que da y hasta lo que hiere, lo cual la hace fallar incluso en lo que toca
y lo que toca, así, queda a salvo. La marca o la herida que deja la flecha en la diana o en el blanco al impactar en ella, al clavarse en ella, no implica una verdadera apropiación o una correspondencia. No implica que la flecha se corresponda con el blanco en el cual ha dado. Solo implica que ha dejado una marca en ella. Esa marca o esa herida significa y no significa al mismo tiempo. Es legible e ilegible, tal como dice Derrida. Es legible en la medida en que se convierte en la huella de una trayectoria, en la huella de un sentido, pero es ilegible porque no se refiere a ningún tipo de apropiación. No significa que la flecha se haya apropiado de su blanco. Significa más bien que hay algo que se resiste a la flecha, que hay algo que se resiste al acto de apropiación, que hay algo que se escapa. Esa herida es comparable a la herida de la que habla Kafka en su texto, la herida que se cierra cansada y que da paso a una montaña de roca inexplicable. Se dice al final del texto, como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable. Lo que comienza en lo inexplicable termina en lo inexplicable. En otras palabras, aquello a lo que se dirigen las palabras como flechas se escapa como inexplicable. Es algo en lo cual solo puede quedar una herida, pero es algo que no puede apropiarse por completo. No puede haber una correspondencia entre el significante y el significado, entre la palabra y su significado. Hay algo del significado que se escapa constantemente de las palabras. Esta relación entre palabra y herida, entre nombre y herida, también aparece en el poemario de Yolanda Pantin, cuando la voz poética dice en la cuarta estrofa: país nombrado con ánimo de sojuzgarlo, peyorativo, porque uno es el nombre que lleva, y en nosotros no mirarnos, cuando todo está desnudo de afecto, hiriente. Esto significa que la idea del nombre está relacionada con el acto de no mirarse, con algo que se escapa a la mirada y que está vinculado a la herida, a lo hiriente. Hay una presencia que se escapa en el momento de la herida, que se le escapa al nombre de un país. Hay algo del origen, hay algo del centro, hay algo del horizonte que constantemente se escapa y se resiste a ser apropiado. De esto hablan tanto Derrida como Kafka como Yolanda Pantin en su poemario. Fijémonos cómo comienza el poemario de Pantin. Esta es la primera estrofa. Yo venía a través de la ciudad, desde mi casa al centro, al otro extremo de aquel valle, cuando se me urgieron respuestas para nuestra inconsistencia. Notemos qué interesante el uso del lenguaje en esta estrofa. Sobre todo cuando dice desde mi casa al centro, al otro extremo de aquel valle. Esto quiere decir que el centro como tal no existe. El centro está desplazado. El centro de la ciudad es al mismo tiempo el otro extremo de aquel valle. El centro es al mismo tiempo lo otro, la alteridad. Además me llama la atención la insistencia de la voz poética en el acto de dirigirse hacia el centro. No de llegar al centro, sino de dirigirse a él. Es un constante tránsito hacia el centro que no se resuelve nunca. Ya dije que el poemario comienza así. Yo venía a través de la ciudad desde mi casa al centro. Luego dice en otra estrofa más adelante: voy al centro del país peyorativo, voy sorteando los obstáculos. Más adelante dice: cruzamos la ciudad hacia el centro. Luego, un poco más adelante, dice: vamos al centro, donde un cerco nos espera. Piedras,
de amolar los cascos. Se trata de un centro al que nunca se llega, un centro como horizonte siempre desplazado, un centro que se abre como posibilidad de dirección, como un sentido, pero no sentido como significado, sino como dirección, como ruta, una ruta siempre incierta. Esta imposibilidad de fundamentar todo en un origen tiene que ver con la crítica que hace Derrida a lo que él llama la metafísica de la presencia. La metafísica de la presencia es algo que, según Jacques Derrida, atraviesa todo el pensamiento occidental. La metafísica de la presencia, a diferencia de lo que piensa Jacques Derrida, se sustenta en la idea de un origen, en la posibilidad de postular un origen como fundamento. Pensemos la crítica que hace Jacques Derrida a la metafísica de la presencia a partir de su concepción del lenguaje. Hagamos entonces una suerte de rodeo histórico muy breve para poder esclarecer estas ideas. El gran aporte, o uno de los grandes aportes de Ferdinand de Saussure, a quien se considera el padre de la lingüística moderna, consiste en haber propuesto una nueva idea en relación a un problema muy antiguo. ¿Cuál es la relación entre las palabras y las cosas? Antes de Ferdinand de Saussure, el pensamiento occidental consideraba que las palabras aludían a las cosas del mundo material. Se pensaba, sí, al igual que Saussure, que las palabras eran arbitrarias, es decir, que, por ejemplo, la palabra caballo no tiene ninguna relación natural con el animal caballo. Sin embargo, sí se pensaba que la palabra caballo aludía al caballo, digamos, real, al caballo que vemos en la naturaleza. Ferdinand de Saussure rompe con esta última idea a partir de su teoría del signo lingüístico. ¿En qué consiste el signo lingüístico? La teoría del signo lingüístico permite pensar que, por ejemplo, la palabra caballo no alude al animal caballo que vemos en la naturaleza. El signo lingüístico se divide entre significante y significado. El significante es el aspecto material de la palabra o signo lingüístico. Es el aspecto sonoro de la palabra caballo. Caballo es un sonido que articulamos físicamente con nuestra boca. Ahora bien, esa palabra caballo, que tiene una materialidad, no alude al animal caballo que vemos en la naturaleza. Alude, se supone, a un significado, a un concepto que define a caballo. Por más revolucionaria que haya sido la tesis de Ferdinand de Saussure, podemos poner en duda sus ideas. Pensemos, ¿basta con saber el significado de una palabra? ¿Basta con buscar una palabra en el diccionario para poder utilizarla eficientemente o a cabalidad? Yo diría que no. Al diccionario siempre se le escapa algo. Es imposible para el diccionario, para los lexicógrafos, que son quienes se encargan de hacer los diccionarios, atrapar por completo el supuesto significado de una palabra. Para poder realmente apropiarnos de una palabra, hace falta algo más. No es suficiente con saber el supuesto significado de una palabra. Como decía, la tesis de Ferdinand de Saussure es sumamente revolucionaria. Sin embargo, Jacques Derrida no se conforma con las ideas de Saussure. Él intenta ir más allá. Para Jacques Derrida, Ferdinand de Saussure sigue preso en lo que él llama la metafísica de la presencia. Sigue preso en la necesidad de fundamentar su pensamiento a partir de la idea de un origen. Ferdinand de Saussure considera que el signo lingüístico es indivisible. No podemos realmente separar el significante del significado, de la misma manera que no podemos separar, digamos, el cuerpo del alma. Sin embargo,
hay una suerte de jerarquía entre significado y significante. El significado sería como el origen o el fundamento del significante. Digamos que el significante o la parte física de la palabra, lo que articulamos con nuestra boca, el sonido, está subordinado al significado. Para Jacques Derrida, en cambio, el significado no puede ser un origen, porque no es algo realmente estable. Es algo que no puede atrapar el diccionario, porque siempre hay algo que se escapa. Siempre hay algo del supuesto origen que se nos escapa. Pensemos, por ejemplo, en el significado de hombre. Tenemos el signo lingüístico hombre, que tiene una parte material, es decir, la parte sonora, el sonido que articulamos, y el significado de hombre. Ese significado de hombre no puede ser origen por sí mismo, porque solo adquiere sentido en la medida en que se opone a otros significados. Hombre solo tiene sentido, se constituye como un fundamento en la medida en que se diferencia, por ejemplo, de mujer o de niño. Pero hombre por sí mismo no tiene la potestad de ser el origen de algo. Esta idea ya Ferdinand de Saussure la había adelantado, aunque de una forma un poco más tímida. Saussure reconocía que los signos lingüísticos no existen por sí mismos, sino existen a partir de las diferencias que se establecen entre ellos al interior del sistema de la lengua. Sin embargo, Saussure sí reconocía que en el significado había una presencia que se daba inmediatamente. En cambio, Derrida radicaliza esta idea de diferencia y considera que el significado siempre difiere. Hay un ejemplo un poco más sencillo a partir del cual podemos entender por qué la idea de origen es imposible. En la medida en que más nos acercamos al origen, más nos alejamos de él. Es una paradoja típicamente derridiana. Pensemos en el caso de los llamados hispanoamericanos, quienes somos el resultado de un mestizaje tanto étnico como cultural. En la medida en que más nos acercamos a nuestro supuesto origen, que podríamos considerar como los pueblos indígenas que habitaban el territorio americano antes de la llegada de los europeos, más nos alejamos de nuestra identidad como hispanoamericanos o latinoamericanos. Porque los indígenas que habitaban el territorio americano no eran hispanoamericanos ni latinoamericanos, porque no habían pasado por el proceso de colonización, mestizaje, intercambio cultural, a partir del cual se generó la cultura que hoy en día habita esos mismos territorios. En el poemario de Yolanda Pantin hay un intento por reconciliar la patria con su origen femenino. Hay un intento por negar que la existencia de la patria se deba únicamente al sacrificio del héroe. Hay un intento por retomar la idea de que provenimos de una madre acuática. De ahí la importancia de la figura de María Lionza, que es una deidad asociada al agua. De ahí la importancia del hueso pélvico, símbolo de lo femenino, que una estatua de María Lionza carga sobre sus manos en una de las autopistas más importantes de Caracas, en Venezuela. A pesar de que en el poemario de Yolanda Pantin se reivindica la idea de un origen femenino y materno, no se pretende invertir la jerarquía en la cual vivimos. No se pretende sencillamente destronar al héroe y poner sobre el trono a la madre y a lo femenino. Volvamos a la pregunta de Chantal Maillard. Si renunciáramos al fuego, a lo heroico, a la herencia masculina y patriarcal, y volviéramos a los orígenes primigenios y maternos, ligados a la tierra y al agua, ¿encontraríamos o viviríamos realmente en una comunidad donde reinase la paz? En este punto hay que reconocer que, si bien es cierto que en la vertiente de lo heroico y de lo
patriarcal y de lo sanguinario. Hay algo terrible. También es cierto que hay algo sumamente oscuro del lado de lo femenino y del lado de lo materno. Basta pensar en figuras como las de las sirenas, que con su canto llaman a los marineros para devorarlos. Basta pensar también en figuras como la de Medea, que asesina a sus propios hijos. Esto entronca con una idea derridiana. Para Derrida no se trata de invertir las jerarquías, sino de mantenerse en la tensión irresoluble de una frontera. Cuando en el poemario de Yolanda Pantin se habla de lo materno o de la materia como origen, se habla de una materia oscura, de algo que se mantiene sumido en el misterio, entre las sombras, velado. Se trata entonces de un origen inatrapable, un origen del cual siempre se nos escapa algo, y por lo tanto de un origen que no puede servir como fundamento estable. De ahí la filiación con el pensamiento derridiano. Lo que se hace en este poemario al postular el origen materno como algo oscuro o como algo inatrapable e inalcanzable, es salvar a la patria de pensar que su origen está en el típico sacrificio patriarcal del héroe. Se dice en un momento, en una estrofa: pero el fuego cubrió la saga, llanto, épica amarga. Tal fue el sueño cumplido y el sacrificio del héroe. Y luego, al comienzo de la estrofa sexta, se dice: nos han cortado el hilo umbilical. Se oye la música de las esferas lastimar, caravanas, patrullas metropolitanas. En la imagen que dice nos han cortado el hilo umbilical, convergen dos campos semánticos. Está la idea del hilo, muy asociada a lo materno, al tejido, a lo textil, a la escritura, porque texto está etimológicamente emparentado con textil. Y se habla de umbilical, que obviamente nos remite a la madre. Es decir, nos han quitado la escritura como fundamento. Recordemos que Derrida juega a ver la escritura como fundamento, en vez de ver la voz como fundamento, tal como lo ha hecho siempre la cultura occidental. A la escritura siempre se le ha dado un lugar secundario, subordinado, y Derrida la postula como origen incierto, para hacernos ver que incluso en la voz, que incluso en aquello que está inmediatamente presente, hay ya escritura. Venimos de la escritura, pero no entendiendo la escritura como algo fijado, como la escritura de las tablas de la ley, sino la escritura como algo que abre constantemente el sentido, que no lo clausura, que no lo colapsa. Nos han cortado el hilo umbilical y en cambio se oye la música de las esferas lastimar, es decir, hay una música celeste proveniente del Olimpo que nos domina y de la cual debemos liberarnos. Pero no para, repito, invertir las jerarquías, sino para mantenernos en una frontera compleja. En la estrofa séptima se dice: patria son olores de la infancia. Luego dice: lo estrictamente subjetivo, personal, hasta la casa. Y más adelante: casa es tu respiración. Al final del poemario hay una suerte de movimiento o de gesto que yo no me atrevería a considerar como una síntesis. No es una síntesis en el sentido hegeliano. No es que entre los contrarios masculino o patriarcal y femenino y materno se consigue una suerte de conciliación perfecta, porque eso también sería clausurar el sentido. Yo creo que lo que se pretende al final del poemario es mostrarnos que hay algo de lo masculino en lo femenino y algo de lo femenino en lo masculino. Una contaminación mutua que hace porosos los límites, que hace inestable la frontera, tal como ocurre con el pensamiento derridiano. El poemario termina así: la luz entraba por el hueso de la madre, como resurrección al mar,
por los desfiladeros, adentro de una casa. Es decir, la luz, aquello que ligamos al fuego, al orden del Olimpo, al orden de lo patriarcal, entra por el hueso de la madre. La luz, lo que Platón consideraría las ideas, entra por el hueso, por lo mineral, por lo inorgánico, por la materia, por un principio femenino. Recordemos que en la filosofía occidental siempre se considera a la materia como un principio femenino o pasivo. Entonces aquí la frontera pierde estabilidad y se nos muestra un origen diverso, inalcanzable e inatrapable. Hasta aquí pienso dejar mi comentario sobre este poemario maravilloso. Los invito a leerlo. Para quienes estén en Buenos Aires pueden conseguirlo en Luba Ediciones, una editorial que está haciendo un trabajo hermoso. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya servido y espero que esta lectura resulte, si no acertada, al menos fructífera. Nos vemos en la próxima entrega de Logosomnia. Chao.